Mi madrastra intentó robarme el fondo universitario que me ofreció mi padre y luego me echó después de acusarme de ser una estafadora. Desde que tengo memoria, mi vida siempre ha estado marcada por una sucesión de eventos que parecían orquestados por el destino, pero en realidad, eran simplemente las consecuencias de decisiones arbitrarias y actitudes desiguales en mi familia. Recuerdo claramente aquel día en que mi hermana gemela, Alex, expresó su deseo de que nuestros padres la llevaran a Hawái junto con algunas de sus amigas como regalo por su graduación de secundaria. Aunque yo también había alcanzado ese hito, jamás se consideró la posibilidad de incluirme en esa celebración, ya que siempre me relegaron a un segundo plano. Mientras Alex se precipitaba a su habitación para festejar, yo me quedé en la sala, lleno de dudas y con una creciente sensación de abandono. Me acerqué a mis padres y les pregunté si me llevarían con ellos, pues en ocasiones anteriores las vacaciones familiares siempre me incluían. Sin embargo, sus respuestas vacilantes y su evidente incertidumbre me hicieron comprender que mi presencia no era deseada ni apreciada, especialmente para Alex, quien desde siempre me había tratado con frialdad y desprecio. Ella es muy diferente a mí, mientras yo he procurado ser discreto y considerado, ella se muestra arrogante, mimada y, en muchas ocasiones, irrespetuosa con todos a su alrededor. Esa diferencia se reflejaba no solo en la forma en que nuestros compañeros de escuela la percibían, sino también en la actitud de nuestros propios padres. El sentimiento de injusticia se intensificó cuando mis padres me comunicaron, sin ningún reparo, que el viaje a Hawái era un regalo exclusivo para Alex. Pese a mis intentos de señalar lo obvio que ellos se unirían a ella en el viaje y, de ese modo, la excursión se transformaría en unas vacaciones familiares, la respuesta fue fría y calculada. Mis logros, aunque no fueran académicos y más relacionados con mi beca de fútbol, parecían no tener importancia alguna para ellos. Durante todo un día, me sentí como un espectro en mi propia casa, sumido en la tristeza de ser olvidado y dejado de lado. Sin embargo, tras reflexionar, decidí intentar ver el lado positivo de la situación. Si la familia se iba por una semana, al menos tendría la casa enteramente para mí y podría hacer lo que quisiera. Los primeros días transcurrieron en compañía de mis amigos, en un ambiente de videojuegos, comida chatarra y diversión sin preocupaciones, tratando de ahogar la amargura que me embargaba. Pero aquella aparente normalidad se vio interrumpida de forma inesperada una mañana, alrededor de las 8, cuando sonó el timbre de la puerta. Aún adormilado por haber dormido hasta tarde tras mi graduación del instituto, bajé a ver quién era y me encontré con una mujer que, a primera vista, recordaba a mi madre, aunque con diferencias notables. Era considerablemente más alta, lucía más joven y tenía mechas rubias en el cabello. A pesar del parecido, algo en ella resultaba inquietante. Tras meditar un instante, decidí abrir la puerta, impulsado por la esperanza de que se tratara de algún pariente distante. La mujer se presentó afirmando ser la prima de mi madre y me comentó que había vivido en el Reino Unido durante los últimos 20 años. Esa explicación me resultó confusa, pues mi madre es hija única y jamás había mencionado tener familiares tan cercanos viviendo en el extranjero. Con cierto recelo, la invité a pasar, pero le advertí que mis padres no estaban en casa, ya que se encontraban en Hawái con Alex. Para mi sorpresa, ella replicó que había venido a vernos a mí y a mi hermana, lo que me dejó perplejo y aún más inseguro acerca de sus verdaderas intenciones. Durante la conversación, percibí en su semblante una mezcla de simpatía y urgencia, y a pesar de mis sospechas, decidí confiar en ella y contarle la verdad sobre la ausencia de mi familia. Lo que sucedió a continuación superó cualquier expectativa. La visitante, en un acto que parecía salido de una película, sacó un talonario de cheques y, tras explicarme que deseaba compensarme por el trato recibido, me entregó un cheque por 50,000 pesos, insistiendo en que esa cantidad era el mínimo que podía ofrecerme por el dolor que había sufrido. Yo, atónito y reacio a aceptar semejante suma, traté de rechazar el obsequio, argumentando que no podía aceptar tanto dinero. Sin embargo, ella se mostró inflexible, obligándome a aceptar el cheque y dejando en claro que ese era su modo de demostrarme su apoyo, aunque algo en su actitud me hacía dudar de sus verdaderas motivaciones. La conversación se extendió durante varios minutos, en los que ella intentó reconfortarme, pero su mirada parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Esa extraña visita dejó un sabor amargo y muchas preguntas sin respuesta. Me di cuenta de que, en mi confusión, había dejado el cheque sobre la mesa, entre cartas y documentos, mientras mis amigos se reunían para celebrar el final del día. Al día siguiente, cuando mi familia regresó de Hawái, el ambiente se impregnó de tensión. Al revisar el correo, mis padres encontraron el cheque y comenzaron a hacer preguntas.
Mi padre, sorprendido y molesto, exigía explicaciones y mi intento de narrar lo sucedido solo empeoró la situación. Fue entonces cuando mi hermana Alex irrumpió en la conversación, reclamando que el dinero debía dividirse entre ambos, pues, según ella, el cheque era un gesto que pretendía unir a la familia. Pero yo no estaba dispuesto a ceder, estaba convencido de que ese dinero había sido destinado exclusivamente para mí, como símbolo del reconocimiento a mi dolor y soledad. La discusión se intensificó rápidamente. Mis padres, en un intento de mediar, comenzaron a presionar a mi hermana para que aceptara una división equitativa del dinero, argumentando que ambos debíamos beneficiarnos de aquel gesto de compasión de la misteriosa visitante. Yo, lleno de ira y resentimiento, me negué a compartir lo que consideraba mi premio, reclamando mi derecho a conservar la totalidad del cheque. La tensión familiar alcanzó un punto crítico cuando mi madre, harta de la disputa, me declaró que si no compartía el dinero, ya no tendría cabida en el hogar. Fue en ese preciso instante cuando perdí el control y, en un arranque de furia, grité y expresé todo mi dolor, llamando a mis padres mentirosos y acusándolos de manipular a mi hermana para que se volviera contra mí. Aquella explosión de ira marcó el inicio de un quiebre definitivo en mi relación con la familia. A partir de ese momento, me sentí prisionero en mi propio hogar, atrapado en un ambiente en el que, a pesar de haber alcanzado un logro personal, nadie parecía reconocer mis esfuerzos. Cada comida se convertía en un recordatorio doloroso de la falta de empatía y apoyo de quienes, supuestamente, debían amarme. Durante noches interminables, luché entre el deseo de enfrentar a mi familia y la necesidad de escapar de ese entorno tóxico. Finalmente, comprendí que debía tomar una decisión drástica para recuperar mi dignidad y bienestar. Actualización 1. En esta primera actualización, les cuento que he decidido mudarme de la casa de mis padres. Tras reflexionar largamente sobre la situación, llegué a la conclusión de que no podía seguir viviendo en un entorno en el que se me ignoraba y se me menospreciaba constantemente. Mi amigo, cuyo padre mostró una compasión genuina hacia mi situación, se ofreció a ayudarme a trasladar todas mis pertenencias. Aunque no pude llevarme muebles importantes, empaqué todo en cajas y emprendí el viaje hacia una nueva etapa de mi vida. Durante el traslado, mis padres observaron en silencio, sin intentar detenerme, y mi hermana Alex se limitó a asomarse brevemente, sin mostrar preocupación alguna. En ese momento, mi madre trató de detenerme con palabras vacías, reclamando que yo no tenía a dónde ir, pero yo ya había tomado mi decisión. Llegué a vivir con la familia de un amigo, un lugar donde me recibieron con calidez y donde, por primera vez, me sentí valorado y comprendido. Esta mudanza representó para mí no solo una liberación del ambiente familiar opresivo, sino también la oportunidad de comenzar de nuevo, de redefinir mi identidad y mis relaciones. Aunque el cheque de 50,000 pesos seguía siendo un punto conflictivo, decidí que, por primera vez, podría pensar en mí mismo y en mis propios intereses, sin tener que sacrificar mi dignidad para complacer a quienes me habían lastimado. Durante los días siguientes a mi mudanza, la soledad se transformó en una oportunidad para la introspección. Cada rincón de mi nuevo hogar me invitaba a descubrir partes de mí que había dejado de lado durante años. Me dediqué a escribir mis pensamientos, a ordenar en papel cada recuerdo doloroso y cada pequeño triunfo. Escribir se convirtió en mi terapia, en la forma de liberar la rabia contenida y de entender que, pese a la indiferencia de mi antigua familia, yo tenía el poder de decidir mi destino. Poco a poco, la amargura comenzó a ceder lugar a una renovada esperanza, y cada día me llenaba de una determinación creciente de no volver a ser víctima de un sistema familiar injusto. Actualización 2. En esta segunda actualización, quiero compartir con ustedes cómo, tras varios días en mi nuevo entorno, empecé a recibir mensajes y comentarios de personas que se identificaron con mi situación. Cada palabra de aliento me recordó que no estaba solo en este mundo, y eso fortaleció mi resolución. Durante este tiempo, también empecé a reflexionar sobre el polémico cheque de 50,000 pesos. Aunque al principio lo había visto como un símbolo de la injusticia sufrida, comencé a considerarlo como una herramienta para invertir en mi futuro. Pensé en la posibilidad de usar ese dinero para financiar mis estudios, iniciar un pequeño negocio o, simplemente, para reconstruir mi vida de manera autónoma. Mis padres, sin embargo, intentaban justificar la situación y persuadirme de que debía compartir el dinero con mi hermana, alegando que el gesto de la visitante implicaba un regalo familiar. Pero yo estaba convencido de que, tras años de sentirme ignorado y menospreciado, tenía el derecho de quedarme con ese dinero. Esa decisión se convirtió en un símbolo de mi independencia, en la declaración de que mi bienestar y mis sueños eran lo primero, sin importar lo que los demás pensaran o esperaran de mí.
Aunque la tensión con mi hermana seguía latente, entendí que actuar en función de mis propios deseos era el primer paso para forjar una nueva vida. Con el paso de los días, empecé a notar que la experiencia de la mudanza y la confrontación familiar me habían enseñado lecciones invaluables. Cada conversación con amigos, cada gesto de solidaridad, me reafirmaba que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino aquella que se elige a lo largo del camino. La calidez del hogar en el que ahora residía me ayudaba a curar las heridas del pasado y a reconstruir mi identidad desde cero. A través de esos momentos de soledad y reflexión, descubrí que el valor no se mide por la cantidad de dinero que se posee, sino por la fortaleza de espíritu y la capacidad de reinventarse. Esa comprensión me permitió ver el cheque no como un obstáculo o una fuente de discordia, sino como la llave que abría la puerta a un futuro en el que yo era el dueño de mi destino. Así, mi decisión de no compartir el dinero se transformó en un símbolo de mi emancipación, una manifestación de que merecía vivir de acuerdo con mis propios términos, sin tener que ceder ante las imposiciones de quienes me habían dañado. Actualización 3. Hace 2 semanas, recibí un mensaje que cambió radicalmente mi percepción sobre mi pasado y sobre la enigmática visitante. En un primer momento, la persona que me contactó se presentó como mi tía, pero a medida que conversábamos, se revelaron secretos que jamás habría imaginado. Resulta que, según su relato, ella era en realidad la hermana menor de mi madre, una mujer marginada y apartada de la familia debido a un escándalo ocurrido cuando era muy joven. Según me contó, ella tuvo un hijo a los 19 años y, en un intento por llenar un vacío que mis padres sentían al no poder tener una hija, decidieron adoptarlo. Esa revelación fue devastadora. De repente, mi historia familiar se transformó en un laberinto de mentiras y secretos ocultos. Durante largas horas, intercambiamos mensajes en los que ella me explicó, con una sinceridad dolorosa, los motivos detrás de su distanciamiento y de la manera en que mi madre había rechazado su presencia. Su relato no solo confirmó mis sospechas sobre la verdadera identidad de la misteriosa visitante, sino que también abrió la puerta a una posible reconciliación con una parte de mi familia que había sido olvidada. Aunque todavía me cuesta asimilar la magnitud de la verdad, decidí que era momento de considerar la posibilidad de reconstruir la relación con mi tía, pues, a fin de cuentas, merecía conocer la totalidad de mi historia. Esta revelación ha marcado un antes y un después en mi vida y me ha llevado a cuestionar todo lo que creía inamovible sobre mis orígenes. Aún con el dolor de las mentiras del pasado, este contacto me ha brindado una nueva perspectiva, una oportunidad para reconstruir puentes rotos y, quizás, encontrar en medio de la adversidad un rayo de redención. En los días posteriores a esa impactante revelación, me sumergí en un proceso de introspección y de búsqueda de respuestas. Me di cuenta de que la lucha interna que había vivido durante tanto tiempo no era más que la manifestación de un deseo profundo de encontrar mi verdadera identidad. Cada mensaje, cada llamada y cada conversación con personas cercanas me ayudaron a entender que el dolor del pasado debía ser enfrentado y aceptado para poder avanzar. Así, empecé a ver mi historia no solo como un relato de injusticias y traiciones, sino también como el testimonio de una resiliencia extraordinaria, la evidencia de que, a pesar de haber sido marginado y olvidado, tenía en mí la fuerza para reinventarme y seguir adelante. En este proceso, me he permitido sentir todas las emociones, la rabia, la tristeza, la confusión y, sobre todo, la esperanza. Comprendí que el verdadero perdón no es olvidar lo sucedido, sino aprender a convivir con el dolor y transformarlo en una fuente de crecimiento personal. La experiencia me ha enseñado que cada obstáculo, por insoportable que parezca, es también una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente y para reclamar nuestro derecho a ser felices. La mudanza, el enfrentamiento con mis padres, la discusión sobre el cheque y la revelación de secretos familiares han sido pasos dolorosos, pero necesarios, en mi camino hacia la emancipación y la libertad. Ahora, al repasar cada detalle en mi mente, me doy cuenta de que el proceso de transformación que he vivido es un viaje interminable. Cada día trae consigo nuevas dudas, nuevos miedos y nuevas esperanzas. La lucha interna entre la nostalgia del pasado y la promesa de un futuro diferente se hace presente en cada amanecer. Me he visto obligado a confrontar no solo a mis familiares, sino también a mí mismo, a aceptar que las heridas del corazón pueden ser cicatrizadas si se les da la oportunidad de sanar. A través de este proceso, he aprendido a perdonar, no tanto a los que me hicieron daño, sino a mí mismo, por haber permitido que la sombra de la indiferencia nublara mi propia luz. Comprender que la verdadera libertad radica en la aceptación de lo que somos, con nuestras imperfecciones y virtudes, ha sido uno de los aprendizajes más dolorosos pero necesarios en mi camino hacia la madurez.
Y aunque la verdad sobre mi familia me dejó con más preguntas que respuestas, cada una de ellas me ha llevado a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la traición y la resiliencia. He comprendido que, a veces, los secretos que nos impiden avanzar son los que debemos enfrentar con la mayor valentía, y que solo al reconocer nuestras propias vulnerabilidades podemos, finalmente, alcanzar la plenitud. En este momento, mientras escribo estas líneas con la tinta de la honestidad y el dolor, me doy cuenta de que mi camino no ha sido fácil, pero que cada obstáculo ha sido una lección invaluable. La lucha contra la indiferencia y la manipulación familiar me ha enseñado a valorar cada pequeño triunfo, cada gesto de apoyo y cada palabra de aliento que he recibido de quienes verdaderamente se preocupan por mí. La vida me ha demostrado que la fortaleza no se mide por la ausencia de caídas, sino por la capacidad de levantarse una y otra vez, pese a las adversidades. Con cada día que pasa, reafirmo mi convicción de que merezco ser amado por quien soy, sin tener que sacrificar mis principios ni mi dignidad. Esta es la esencia de mi transformación, la chispa que enciende mi determinación de seguir adelante, sin importar cuántas veces el destino intente derribarme. Con cada nuevo capítulo, siento que estoy más cerca de la verdad, de la autenticidad y de la paz interior que tanto anhelo. Mi historia es un testimonio de que, a pesar de los golpes de la vida, siempre existe la posibilidad de renacer, de reinventarse y de construir un futuro en el que cada día sea una celebración de la libertad y el amor propio.